Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos se están gozando en esta mañana? Amén. Puedes tomar asiento. Aleluya. Gloria al Señor. Digno eres de alabanza y de adoración. Aleluya. Oye, en esta mañana tengo una pregunta. ¿Cuántos ya sacaron la tarjeta electoral? Alondra, vas a votar. Muy bien. Yo no encuentro la mía, yo no estoy seguro si yo no estoy seguro si voy a ejercer el derecho al voto. Desde los 18 años lo estoy haciendo, pero da la casualidad que no la encuentro. Traté de registrarme, pero no pude, pero la contienda electoral de este año se ha convertido en algo más o en mucho más que política. ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos están siguiendo las noticias y las redes sociales? La contienda electoral este año en nuestro país se ha vuelto más que una simple elección, se ha convertido en una batalla, en una guerra. Y figuras que han salido en medio de la contienda electoral han cambiado el panorama. ¿Ustedes saben quién es? Bad Bunny. Desde que Bad Bunny habló, las cosas cambiaron en el país. Antes hablaban de todos los candidatos y ahora solamente se habla de 2 candidatos. Porque la influencia que él tiene hizo que muchos jóvenes sacaran la tarjeta electoral, que muchos jóvenes decidieran votar por una persona en específico. Y es en medio de este caos que estas figuras se levantan, alzan su voz, exponen sus ideas y la gente actúa a favor de esto. Pero ¿saben por qué esto está sucediendo? Porque el pueblo está cansado, exhausto. Durante muchos años, gobiernos han abusado del pueblo. Y se levantó una nueva generación que se cansó de los abusos. Y se levantó una generación que dijo, vamos a hacer algo. Y ellos están tomando en sus manos el hacer algo. Y en esta mañana yo no vengo a endosar político alguno. Le adelanto eso. No vengo a endosar político alguno, pero durante los pasados 40 años, específicamente los últimos 25 o 30, el pueblo está cansado, exhausto, corrupción aquí, corrupción allá. ¿Cuántos lo han visto? ¿Verdad que sí? En medio de esa desesperación, ha surgido un candidato que muchos lo ven como el Salvador. Ese es el que va a destronar a los de siempre, a los que se han robado hasta los clavos de la cruz, como dicen por ahí. Y para que sepan, yo no tengo partidos políticos. Yo le voy a uno. Pero la pregunta es si este nuevo Salvador que ahora tiene Puerto Rico en realidad está a la altura de las expectativas del pueblo de Dios o del pueblo en general de Puerto Rico entero. Esa es la pregunta. El pueblo de Puerto Rico sin duda está en busca de un libertador que los libere de la debacle que los otros 2 gobiernos o partidos le han dejado a Puerto Rico. Porque aquí hay suficiente dinero para que esto sea un paraíso. Para que los otros 3 millones que están afuera estén aquí con nosotros disfrutando de esta bella isla. Pero es en medio de este caos que se levanta un nuevo Salvador. La persona que va a poner todo al día aquí en Puerto Rico. ¿Cuántos se han dado cuenta de esto? ¿Cómo las cosas cambiaron de un tiempo para acá? ¿Cómo los candidatos que están ahora perfilándose a ganar la elección son otros? La gente está cansada de los atropellos, del abuso. Todos lo hemos visto. Esta elección es mucho más que política. Es la batalla por el futuro de nuestra nación. La desesperación de los líderes que no hacen nada. Ahora
Hay alguien por ahí que dicen que va a cambiarlo todo. Todos lo estamos viendo. Creo que todos estamos de acuerdo que lo que está pasando es histórico aquí en Puerto Rico. Histórico. Pero en medio de este caos, iglesia, tenemos que preguntarnos, ¿puede algún líder humano realmente cumplir las promesas? ¿Puede algún líder humano realmente cumplir las promesas? Y no lo digo solamente para Puerto Rico, pero en Estados Unidos también la contienda está cerrada. Donald Trump, Kamala Harris y muchas cosas, y en muchos otros países. Muchos están buscando un salvador, muchos están buscando a alguien que salve al mundo de la crisis y la debacle en la que nosotros estamos. Pero la historia nos muestra muy a menudo y en la mayor parte del tiempo que estos líderes políticos fallan. ¿Cuántos lo sabían? Fallan porque yo me quedé esperando la laptop de Sila María Calderón. ¿Cuántos se acuerdan? Una laptop, una computadora por cada casa. Y yo le decía, mami, cuando llega la computadora, y la computadora nunca llegó. Esa confianza, Iván se está riendo, pues yo creo que Iván tenía el mismo corazón que yo, esperando esa computadora y nunca llegó. La primera computadora la compró papi, mira, con el sudor de su frente. Y uno pone las esperanzas en las personas, en los seres humanos, que a menudo fallan, pero en Cristo encontramos un Salvador que nunca falla, no engaña y siempre cumple sus promesas. ¿Alguien dice amén a eso? Y el problema principal es que los reinos de este mundo están gobernados por Satanás. Mateo capítulo 4, versos del 8 al 10 dicen, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este mundo, los reinos de este mundo son dominados por Satanás, por el enemigo de las almas. Y este texto confirma que sí, Satanás tiene los reinos del mundo bajo su control, porque a Jesucristo mismo lo tentó diciéndole, tú ves los reinos del mundo, tú ves todo esto te voy a dar si me adoras. No se queda ahí. Juan capítulo 14, verso 30 dice también, no hablaré ya mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Eso lo dijo Jesucristo acerca de Satanás, el príncipe de este mundo. El reino de las tinieblas gobierna los líderes políticos de todas las naciones. Pero cuando vamos a Mateo capítulo 3, versos del 1 al 2, dice la palabra que en aquellos días venía Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En los tiempos de Juan el Bautista se sentía igual que en nuestros tiempos. Vemos el abuso del gobierno romano en los tiempos de Juan el Bautista y en este tiempo vemos el abuso de los gobiernos. El abuso del templo como institución en los tiempos de Jesucristo. Por eso Jesucristo tuvo que entrar, volcó las mesas, azotó a los que estaban allí, los cambistas, porque estaban utilizando el templo de Dios para cosas indebidas. Y él dijo allí, mi casa será llamada casa de oración. La vida en los tiempos de Juan el Bautista era difícil, habían enfermedades como lepra, muchas personas ciegas, muchas personas que no tenían hogar, vivían en las calles. Lo vemos a lo largo de los evangelios. Personas con falta de recursos. El pueblo estaba buscando un libertador. El pueblo estaba buscando a alguien que los rescatara de la opresión del gobierno romano, como ahora, ¿verdad? Están buscando un libertador. Alguien que los rescate de los abusos de Herodes que gobernaban aquel tiempo. Y cuando vemos el contexto social histórico, es en ese momento de la historia, es en ese contexto y bajo esas circunstancias que entra un mensaje revolucionario y no es Patria Nueva. Es un mensaje revolucionario y no es Estado 51 ni un ELA mejorado.
El nuevo mensaje que entra en escena en el mayor momento de crisis para el pueblo de Israel era el mensaje que llevaba el apóstol Juan diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era un mensaje revolucionario en tiempos donde el pueblo estaba siendo oprimido. El mensaje del reino de Dios es central en la palabra. No solo Juan el Bautista predicó acerca del reino de Dios o el reino de los cielos, que son sinónimos. Cada vez que escuchamos reino de Dios y reino de los cielos es lo mismo. Pero el Nuevo Testamento contiene más de 150 menciones del reino de Dios o el reino de los cielos. La gran mayoría de estas referencias fueron dadas por Jesucristo y las encontramos en Mateo, Marcos, Lucas, y aún en Juan encontramos 2 referencias acerca del reino de Dios o el reino de los cielos. De estas menciones, como les decía, la mayoría se le atribuyen a Jesucristo. Y miren cómo se dividen en específico, para ser específico. En Mateo, el reino de los cielos se menciona 32 veces. En Marcos, el reino de Dios se menciona 14 veces. Y en Lucas, el reino de Dios se menciona alrededor de 32. En Juan, como les decía, aproximadamente 2 veces. Lo que significa que el mensaje de Jesucristo era el mensaje del reino de los cielos. Y Jesús mismo es la figura central de este reino del que les estoy hablando. De ese reino que Él comunicó, Él era la figura central. Jesucristo mismo, cuando comenzó su ministerio, en Mateo capítulo 4, verso 17, dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista y Jesucristo, el mismo mensaje. Yo me pregunto, ¿qué están predicando las iglesias hoy? En un tiempo de crisis, en un tiempo de dificultad. Todo va a estar bien, esto, aquello y lo otro. Mensaje de prosperidad. Sin embargo, Jesucristo trajo un mensaje radical, diferente, revolucionario. Es tiempo de arrepentirse porque el Rey ha venido a establecer su reino. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que tener como iglesia. En los momentos de mayor caos, en los momentos de mayor opresión, en los momentos de mayor confusión, el mensaje del reino de Dios se hace más evidente por los hombres y mujeres que levantan sus voces. Otros levantan sus voces, endosan sus candidatos, pero ¿dónde está la iglesia que levanta su voz y comunica el mensaje del reino de Dios? En los momentos de mayor caos político y social, como lo estaba viviendo el pueblo de Israel en el tiempo de Jesucristo y de Juan el Bautista, el mensaje del reino de Dios se hace más evidente por quienes levantan sus voces. Y cuando los hombres y mujeres levantan sus voces y comunican el mensaje del reino de Dios, el reino de Dios se hace más evidente en medio del caos político. En medio de este caos, si nosotros levantamos nuestra voz y le decimos a la gente: el reino de los cielos se ha acercado, es tiempo de que nos arrepentamos. En medio de este caos, el mensaje de Dios se va a hacer evidente. La pregunta es: ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la gente que levantan sus voces? Y yo, mientras leía y estudiaba este texto bíblico en Mateo capítulo 3, versos del 1 al 2, hay unas palabras claves que a mí me llamaron la atención. Y yo estoy seguro que ya usted sabe cuáles son esas palabras claves. Y esa palabra clave es el reino de los cielos, o el reino de Dios. Y la pregunta en esta mañana para contestar es: ¿qué es el reino de Dios? ¿Con qué se come esto? Según la Biblia, el término reino de Dios se refiere al reinado, gobierno y soberanía de Dios sobre toda la creación. La definición directa. El reino de Dios no es como estos reinos de la tierra. El reino de Dios se caracteriza por la paz, la justicia, la rectitud, el amor. Y se establece a través de la obra redentora de Jesucristo. ¿Alguien dice amén a eso? Cuando vamos al término griego, la palabra reino de Dios es basileia tou theu. Esa es la palabra griega para el reino, ese término, el reino de los cielos o el reino de Dios. Esta frase también se utiliza en el Nuevo Testamento, como les dije, múltiples veces, para ser exacto 150 veces. Y en el Antiguo Testamento hay algunos textos bíblicos
que también hacen referencia al reino de Dios, como por ejemplo Isaías 9, 6 al 7, Daniel 2, 44 y Salmo 103, verso 19. Y es que el anuncio de Juan acerca de que el reino se estaba acercando, que había que arrepentirse, significaba que el reino de Jesucristo estaba irrumpiendo en la historia de la humanidad. Estaba entrando en la escena de la humanidad, en uno de los momentos más difíciles que el pueblo de Dios pudiese estar viviendo. Y para nosotros los cristianos, en este tiempo, esto destaca la urgencia del evangelio, del mensaje del evangelio del reino, en un tiempo también de mucha dificultad en nuestro país. En los momentos de mayor necesidad, Jesucristo se hace presente en la escena de la humanidad, en la escena de la historia humana, para salvar a todo aquel que en Él cree, según Juan capítulo 3, verso 16. Con un mensaje distinto al de los políticos de este tiempo. Y otra pregunta que nos tenemos que hacer no es solamente qué es el reino, pero qué relación guardamos nosotros, la iglesia, con el reino. Porque aquí es que vamos, cuando yo me criaba, había un temor en hablar del reino. Había un temor en hablar de esto del reino de Dios, porque el nuevo movimiento apostólico y los apóstoles que surgieron en los últimos 40 años aquí en Puerto Rico comenzaron a abusar de este término. Y en la iglesia pentecostal yo me criaba y yo recuerdo que si alguien se paraba a predicar y hablaba del reino, espérate, que está hablando estas cosas raras. Pero si 150 veces Jesucristo menciona el reino de Dios, el reino de los cielos, significa que es un mensaje importante. Y yo nunca entendí la relación que nosotros como iglesia guardábamos con el reino de los cielos. Es más, yo pensé que nosotros éramos el reino de los cielos. No sé cuántos también lo han pensado. Pero es importante que aclaremos la relación entre el reino de Dios o el reino de los cielos y nosotros la iglesia. Porque no es lo mismo. La iglesia no es lo mismo que el reino de Dios. El reino de Dios se refiere al gobierno de Dios y Dios gobierna, es soberano. Y dentro de su gobierno están los ángeles y todos aquellos que murieron antes de Cristo. Está la creación, los animalitos. La naturaleza es parte del reino de Dios. La iglesia en sí, somos una comunidad de creyentes que ha sido salvada por la gracia mediante la fe en Jesucristo. La iglesia es parte del reino de Dios. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Somos parte del reino de Dios. Aquellos que han respondido al mensaje del evangelio han nacido de nuevo y ahora viven bajo el gobierno de Jesucristo. El reino de Dios, en el reino de Dios Jesucristo gobierna. Y nosotros somos parte del reino que Jesucristo gobierna. La iglesia también se describe como los embajadores de Cristo. ¿Cuántos sabían que los gobiernos tienen embajadas en diferentes países? Por eso es que uno dice, si te pierdes en tal lugar o hay un problema en tal país, ve a la embajada de Estados Unidos. Porque la embajada en ese país es un pedacito de tu tierra. Ahí tú estás seguro, man. Entre comillas, hoy en día te tiran una bomba allí, no estás seguro. Pero nosotros somos embajadores de Cristo. Dice la palabra en 2 Corintios 5:20. Somos representantes del reino. Somos los representantes del rey de este reino. Tú y yo, nosotros los que estamos aquí, somos representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Esa es parte del rol de la iglesia, de nosotros como iglesia. La iglesia no solamente es parte del reino, no solamente no somos el reino, somos parte del reino, pero también nosotros proclamamos el mensaje del reino. Porque el reino de los cielos tiene un rey y tiene un mensaje, y ese es el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación que todos nosotros comunicamos. Pero como todo reino que tiene su rey, también tiene sus súbditos, tiene sus seguidores. Y nosotros somos esos seguidores, somos esos súbditos en los cuales Jesucristo ha confiado que comuniquemos el mensaje del reino, que modelemos los valores del reino.
Porque como los líderes políticos tienen su plataforma política, sus valores, su misión, su visión, el reino de los cielos tiene su misión. El reino de los cielos tiene sus valores. Por eso Jesucristo resumió toda la ley en solamente 2 mandamientos. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Los valores del reino. Y la iglesia practica la expansión del reino de Dios. La gran comisión se le otorgó a la iglesia en Mateo 28, del 18 al 20. La tarea de hacer discípulos a todas las naciones, la estrategia del reino para expandirse es hacer discípulos que hagan más discípulos. ¿Alguien dice amén a esto? Aunque los partidos políticos y sus líderes tienen similitudes con el reino de Dios, hay marcados contrastes entre ellos. Así como los partidos tienen un líder principal, el reino de Dios tiene a Jesucristo como su líder supremo y eterno, no elegido por hombres, sino designado por Dios, según Filipenses 2, del 9 al 11. Los partidos políticos utilizan lemas y campañas para transmitir su mensaje, pero el reino de Dios tiene el mensaje del evangelio como su mensaje central. Las buenas nuevas de salvación, el arrepentimiento y la reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Marcos 1, 14 al 15. No se trata de los intereses propios como los partidos políticos de este tiempo, donde después que se trepan le dan el contrato al amigo. En el reino de Dios eso no pasa, porque los intereses en el reino de Dios, el interés de Dios es que todos seamos salvos y procedamos al arrepentimiento, que podamos vivir bajo su reino de justicia y de paz. Los partidos políticos tienen simpatizantes y seguidores, pero el reino de los cielos tiene ciudadanos llamados discípulos. ¿Cuántos son discípulos en esta mañana? Los partidos políticos hacen promesas con la creación de empleo, atención médica, reducción de impuestos, que luego, ¿qué pasa? No cumplen. Pero las promesas de Jesús son inquebrantables y están fundamentadas en su fidelidad, porque Dios no falla. Los partidos políticos operan según ciertas políticas, pero el reino de Dios opera bajo el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la base de la política de este reino. En la política, la ciudadanía es limitada al país donde tú vives. Tienes que sacar una visa, tienes que nacer en un lugar específico para ser ciudadano de ese pueblo, de ese lugar. Pero la ciudadanía del reino se ofrece a todos aquellos que creen en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay barreras, no hay fronteras para ser ciudadano del reino de Dios. Qué bueno es saber que mientras nosotros estamos aquí sentados y somos parte del reino de Dios, hay otros cristianos en China, hay otros cristianos en el Medio Oriente, hay cristianos en América del Sur, hay cristianos que son parte de este reino en América del Norte. Aleluya. Y si estuviesen en la luna, también seríamos ciudadanos de este reino si creemos y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Nuestra esperanza, iglesia, no está en los líderes emergentes o en las figuras que dicen que van a salvar la nación de la opresión de los líderes que por mucho tiempo han oprimido al pueblo de Puerto Rico. En tiempos de incertidumbre, debemos poner nuestra confianza y esperanza en el gobierno que es liderado por nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Nuestra confianza está en su reino y su reino es nuestra esperanza. Ese es el rey que no nos fallará. Yo estoy seguro que el que salga electo este cuatrenio le va a fallar al pueblo y no tengo duda. Pero de algo sí yo estoy seguro, que hay alguien que no es político, que no es un líder político y que nunca falla y que nunca ha perdido una batalla y que siempre ha estado presente y que siempre ha estado al tanto de cada una de nuestras necesidades. Y yo pertenezco a ese reino. El Rey Jesús y su reino es lo que Puerto Rico y el mundo necesitan. No necesitamos a Trump, no necesitamos una patria nueva, no necesitamos ni al Partido Popular ni al PNP. No necesitamos la estadidad ni la independencia. Necesitamos que el reino de Dios se haga presente por medio de la iglesia. Cuando nosotros amamos al prójimo, cuando nosotros amamos a Dios, la gente en las calles podrán ver
que en realidad existe un reino de justicia, un reino de amor, una comunidad que no necesita la policía de Puerto Rico en las calles, una comunidad que honra a su prójimo, una comunidad que honra a sus vecinos. Aleluya. El reino de Dios es lo que necesita la humanidad en este momento histórico que estamos viviendo. Diferentes líderes están tratando de poner soluciones a los conflictos que hay en el mundo y nadie hace nada. Vamos a detener la guerra, nadie detiene la guerra. Vamos a detener la esclavitud, la trata humana, nadie detiene la trata humana, la esclavitud. Que todo el mundo sabía de que Puff Daddy estaba haciendo lo que estaba haciendo, de que Jeffrey Epstein estaba haciendo tráfico humano, explotando a las mujeres sexualmente. Todos lo saben, pero nadie hace nada. Y dicen por ahí que hay líderes políticos que van a caer en esa ola, en esa red, se van enredados y nadie hace nada. Y los de Hollywood, que tanta la gente admira, que tanto la gente admira, muchos de ellos se van a ir en esa redada también. Por eso no podemos poner nuestra esperanza en las figuras políticas, en los influencers de este mundo. El único influencer en el que yo pongo mi confianza se llama Cristo Jesús. Que desde hace 2000 años el mensaje sigue vigente. Desde hace 2000 años sigue siendo influyente. Desde hace 2000 años más libros acerca de él se han escrito. Su libro es el libro más vendido de la historia de la humanidad, el más perseguido. Lo trataron de quemar, lo trataron de detener, pero dice la palabra de Dios que el reino de los cielos se mueve fuertemente y solamente los valientes lo arrebatan. Desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos se mueve con violencia y sus enemigos tratan de detenerlo. Y el reino de los cielos sigue presente. Y el reino de los cielos sigue transformando. Y el reino de los cielos sigue levantando familias. Y el reino de los cielos sigue haciendo obras poderosas en cada uno de aquellos que pertenecen a su reino. ¿Cómo puedo pertenecer al reino de Dios? Suena bien pertenecer a este reino. Un rey bueno. Un rey justo. Un rey amoroso, un rey que no tiene necesidad del lucro personal, un líder, un verdadero líder que ama Jesucristo nuestro Señor. Hoy se usan las inscripciones para votar y aún en inscribirte te hacen la vida imposible. Mira cómo son estos líderes. Jesucristo mismo desde su boca dijo, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para ser parte del reino tenemos que hacer mucho más que expresar palabras, mucho más que cantar desde aquí. Daniel Mangual, para pertenecer al reino de los cielos tienes que hacer mucho más que predicar. Tienes que hacer la voluntad del que está allá arriba, del Padre, del Padre. Lucas capítulo 12, verso 31, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Iglesia, busquemos primero el reino de Dios, busquemos primero su voluntad, busquemos primero su soberanía y todas las demás cosas van a ser añadidas. Mateo capítulo 11, verso 12, en la traducción del lenguaje actual dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de este reino. La Reina Valera dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos viene por ahí con fuerza durante los últimos 2000 años. Y aún el día que yo me muera y mis huesos estén allá en el sepulcro, el reino de los cielos va a seguir avanzando porque a alguien Dios va a levantar que va a comunicar el mensaje más importante de la humanidad, el mensaje del reino, el mensaje de que Jesucristo vino a la tierra y murió por tu maldad y por mi maldad, por tus pecados y por mis pecados, porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de los que estamos aquí nos escapamos de que somos pecadores, porque lo somos, pero gracias le damos a Dios que el mensaje del reino nos alcanzó y que hoy somos parte de su reino y que hoy pertenecemos al reino de Jesucristo nuestro Señor.
El reino de Dios no se detiene ni por ti ni por mí. Yo te quiero decir algo, iglesia, y esto va a sonar fuerte. Si yo me siento mañana en esa silla y decido no hacer nada más para Dios, el reino de Dios va a seguir, no se va a detener. Dios va a levantar a otro. Dios va a poner en el corazón de otro un fuego para que coja esta palabra, para que ore, para que clame, para que alcance. Y aunque hay cosas aquí que yo todavía no entiendo, y aunque hay preguntas aquí que si me las hacen todavía no las puedo contestar. ¿Y por qué Cristo no ha venido? ¿Y por qué esto, aquello y lo otro? Pero dentro de todos los mensajes y dentro de todo lo que vive el mundo, hay algo que sí me hace sentido. Y es el mensaje del reino de Dios. Por eso, aunque el reino de los cielos venga con violencia y no se detenga como una guagua, yo me voy a montar en esa guagua. Alguien que me agarre, pero ahí yo me voy a montar. Yo voy a ser parte del reino de los cielos. Y la pregunta que te tengo que hacer en esta mañana es: ¿quieres tú ser parte de este movimiento? Este movimiento no es Patria Nueva. Este movimiento no es Estado 51. Este movimiento no es un ERA mejorado ni un Make America Great Again. Este movimiento no solamente transforma a las naciones, este movimiento transforma a tu vida y la mía. Transforma a tus hijos y a los míos. Transforma a tu papá, a tu mamá y a todo el que se expone a un embajador del reino. A un embajador del reino que vive bajo los ideales de este reino de amor y de justicia. ¿Qué pasaría si en tu vida, si tú te unes a pertenecer a este reino? Posiblemente usted vote en las elecciones por algún candidato que vaya a ganar y usted tenga la esperanza de que le va a cumplir, como yo pensaba que si la María Calderón me iba a dar mi computadora. ¿Qué pasaría si tú confiaras en el rey de este movimiento? Serías parte de la verdadera revolución. Porque la verdadera revolución está también en aquellos ancianos que están en sus hogares, que ya nadie los visita. Y cuando la iglesia de Dios se mete allá en aquellos hogares, personas que tal vez no conocen a Dios todavía, de las personas olvidadas, marginadas de la sociedad. Qué bueno saber que Jesucristo dijo que a los pobres les es comunicado este evangelio. Allá está la verdadera revolución, en los hogares destruidos, en las vidas que necesitan al Señor, en las personas que están al borde de la desesperación, de la depresión, que ya no saben qué hacer. Allí Dios levanta a su iglesia, los comunicadores de su reino, de su mensaje, para que alcancemos a aquellos que lo necesitan. En tiempos de incertidumbre, pon tu confianza en el gobierno de Cristo. No te va a defraudar, sea que muramos o que vivamos. Y yo siempre digo, yo lo estoy esperando. Pero si no llega, el día que yo muera, seguiré creyendo en Él. No voy a dejar de creer en Él. Él es la verdadera revolución. Él sí es la verdadera revolución. Hoy en el país muchos sienten que están siendo parte de un gran cambio. Muchos lo sienten. Los jóvenes lo sienten. Es más, hasta uno se emociona y dice, yo le daría el voto, no sé, porque darle a ese grupo de personas que nunca han hecho nada, cualquiera se une, ¿verdad? Ese mensaje suena bien. Sienten que están siendo parte de un gran cambio. Pero cada vez que yo me reúno con una persona que Dios ha transformado, yo siento que estoy siendo parte del mejor cambio que una persona puede dar en la vida. Cada vez que yo escucho los testimonios de cómo Dios transforma, me bajan las lágrimas, porque sé que solo Dios lo puede hacer. ¿Qué pasaría si la iglesia viviera su llamado de ser embajadora del reino de Dios?
¿Qué pasaría si imitamos a nuestro Rey, nuestro líder, nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasaría si comunicamos el mensaje del reino? ¿Qué pasaría si imitamos o hiciéramos más discípulos? ¿Qué pasaría si viviéramos bajo el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo? ¿Qué pasaría en tu comunidad? ¿Qué pasaría en tu familia? ¿Qué pasaría si comunicamos que Jesucristo gobierna perfectamente con autoridad absoluta? Que su gobierno no es temporal, ni está basado en la opinión humana, sino que es soberano y es justo. ¿Qué pasaría si Jesucristo fuera el Rey y Señor de tu casa, de tu familia, de tu vida? Ya yo no me puedo preocupar. Yo no puedo vivir en preocupación. Si ando con el Rey. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Si Jesucristo es el Rey, dueño y Señor de tu casa, de tu trabajo, de tus finanzas, de tus hijos. ¿Qué pasaría si Jesucristo fuera el Rey y Señor de Puerto Rico? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el Señor fuera el Rey y Señor de todas las naciones? ¿Qué pasaría si ponemos nuestra confianza en el reino del Señor y en su agenda? En un Rey que no nos va a fallar. Por eso en esta mañana yo endoso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Suyo es el reino. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Algún día va a pasar y nosotros reinaremos con Él. Aleluya. Cierra tus ojos en esta mañana. Gracias, Señor. Tú eres Rey, Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Rey. En ti confiamos, Señor. Nunca más pondremos nuestra esperanza en líderes políticos que fallan, Señor.